Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. O Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es El fin de la era Merkel. Hola Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Franco? Muy bien. Qué entrada, ¿eh? Ya me siento presentador de la BBC casi. Sí, decía el otro día, además, Andreu Jerez, nuestro gran amigo, Que le robamos la idea, ¿no? Que le robamos que con esta música le daban ganas de ir de rave. Y es verdad, ahora que los clubs de electrónica están cerrados en Berlín, es el único sitio donde se escucha electrónica en nuestro podcast. O sea, que estamos haciendo un servicio público. Es verdad. Complementamos la oferta cultural, digamos, alemana, berlinesa. No sé si en Baviera me habilitarían un podcast con esta música. Puede ser que me lo pondrían bajo revisión. Seguro, eso no suena en los Biergartens de Baviera. Bueno, basta de gastar tiempo, Raúl, porque no nos sobra. Y vamos a hablar hoy de algo que nos va a llevar un rato, y son las encuestas. Algo que, bueno, existe en todos los países del mundo, naturalmente, pero en Alemania es interesante porque tenemos al menos 8 institutos de opinión pública que miden la intención de voto a nivel federal, también a nivel regional. Incluso algunos se hacen algunas encuestas de vez en cuando a nivel local casi, ¿no? Y la mayoría, bueno, de estos 8 institutos, creo que son 5, trabajan con el sistema telefónico, aquel sistema más tradicional, digamos. El otro, hay una encuestadora que trabaja con el más tradicional de todos los sistemas, que es ir y preguntarle a la gente, pero claro, esto sale cada mayor cantidad de tiempo por una cuestión de costos. Y hay 2 o 3, uno de ellos es INSA, que es uno de los más conocidos actualmente, que trabajan con un sistema de panel online, que eso es muy interesante porque se le pregunta al mismo grupo de personas, a la misma muestra, lo mismo durante una cantidad de tiempo regular, entonces se puede observar los cambios, ¿no? Y a partir de ahí la comparación es mucho más interesante para entender si hay trasvases, etc. También hay quienes hacen proyecciones a partir de los datos, el análisis de los datos también. Sí, hay sí. quien hacen Y digamos, ahí lo que hacen, interesantes. Exacto, lo que hacen estos grupos, hay 2 o 3 o 4 ya que están bastante, al menos en las redes sociales se los puede leer, y lo que hacen es cruzar datos demográficos y de comportamiento electoral del pasado con las encuestas actuales, y a partir de ahí generan una fórmula para bueno, intentar predecir qué partido está mejor en cuál lugar. Pero bueno, es alquimia, ¿no? Es bastante complicado, y justamente de eso se trata es el episodio de hoy, ¿no? Porque todas estas encuestas nos muestran regularmente, casi todos los días sale una nueva, si Merkel tiene un punto más o un punto menos, si el Partido Socialdemócrata, por haber nombrado a un candidato a canciller, subió 3 puntos, bajó 2, o incluso si la extrema derecha genera alguna de sus provocaciones estratégicas y a partir de ahí sube de 9 a 10 y todos se vuelven locos, ¿no? Entonces la pregunta, muy livianita para Raúl, para que me responda fácil, corto, conciso, es: después de tanto tiempo que estuviste en tu vida trabajando con datos, en política y en otras áreas, ¿vos pensás que estas encuestas sobre intención de voto, estas percepciones, sirven para observar cambios, o mejor aún, ¿no? ¿Son cambios que valen la pena observar? ¿O estamos exagerando lo estamos sobrevaluando a las encuestas? Bueno, son cambios que merece la pena observar, pero no exagerar el significado de esos cambios, ¿no? Las encuestas sirven sobre todo para ver tendencias, sirven también para que los medios de comunicación estén entretenidos y para que nosotros llenemos horas de podcast con ellas, ¿no? Pero para mí lo menos relevante de una encuesta es la intención de voto, ¿no? Y es lo que más les interesa a los políticos. Aquí tengo una anécdota con Julián Santamaría, que es un sociólogo que fue presidente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, que allá por el año 2005 así estaba haciendo una investigación para el PSOE de Cantabria, y yo estuve hablando con él,
y me decía que él hacía investigaciones de 100, 200 folios con resultado de sus encuestas, tanto cuantitativas como cualitativas, y que los políticos para quien trabajaba siempre iban a la última página, que era la intención de voto, que era lo que querían saber. Y en realidad eso no es lo más relevante. Lo relevante para los partidos es saber cuáles son las demandas de sus potenciales públicos, cómo se configuran esos públicos, claro, qué temas les interesan y cómo se posiciona cada partido en relación a esos temas. Es verdad que en Alemania hay varias encuestadoras que hacen preguntas muy interesantes, muy relevantes. El otro día estuvimos hablando, ¿te acuerdas de esa pregunta de a quién no votaría nunca y a quién votaría siempre? Esa es una de las preguntas que más me gustan a mí también del CIS, porque te habla del rechazo que tiene un partido, ¿no? En este caso, en Alemania, obviamente, el partido con más rechazo es AfD, pero también Die Linke en el oeste, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de datos y de respuestas y de análisis son los que de verdad te sirven para luego pues decidir estrategias, digamos, de comunicación o para la campaña electoral, ¿no? Pero esta subida de un punto de una semana sobre la otra, o que de repente Die Grüne bajaron 2 puntos y subió 1 el SPD, lo que sí hemos visto y que me parece relevante es que, a diferencia de cuando se nombró a Martin Schulz, que hubo el famoso efecto Schulz, que subió bastante en las encuestas, el nombramiento de Olaf Scholz no ha generado una subida del SPD como aquella. También sabemos por el estudio de las encuestas que siempre que hay un congreso o una convención de un partido o el nombramiento de un candidato, automáticamente por la atención pública que se le presta a ese evento, sí, ese partido crece en las encuestas. En este caso no ha ocurrido porque, como siempre, el SPD lo ha contado mal, aunque la decisión pueda estar bien, lo han contado mal, entonces no ha tenido esa relevancia. Yo creo que también tiene que ver con que ya vivimos el efecto Schulz. Mucha gente yo era de los que hablaba de ese efecto y creía que podía suceder. Y ahora creo que ya les engañaron una vez a los votantes y esta vez no va a haber efecto Scholz, y veremos a ver cómo en los próximos meses el SPD se configura en las encuestas. Todavía, salvo en INSA, creo, sigue siendo tercera fuerza y les queda muchísimo trabajo por delante, ¿no? Claro, y siguen por debajo del 20%. Y solamente un recordatorio para los que no escucharon el primer episodio o no saben que el Partido Socialdemócrata hace 2 semanas, si no recuerdo mal, nombró a Olaf Scholz como candidato a canciller. Es el primer partido que ya se lanza, digamos, con un candidato un poco más de un año a que se celebren las elecciones, y es un candidato, digamos, que genera mucha rispideces, ¿no? Porque de alguna manera contradice una supuesta estrategia que tenía el Partido Socialdemócrata de mostrarse como partido plenamente de izquierdas, ya que Olaf Scholz es un candidato o un político más bien moderado, más bien, digamos, orientado, si querés, a las competencias económicas y no tanto a las competencias sociales, que es la que normalmente dominan el discurso y la agenda del Partido Socialdemócrata. Y bueno, y uno de los análisis que habían hecho estos partidos cuando le fue tan mal en la última elección, 20% sacaron, ahora están en 14%, o sea que eso sería un logro llegar de vuelta a eso, pero esa es otra historia. Decían que lo que había que hacer era volver a ser la izquierda o de izquierdas, y llama la atención que nombren a Olaf Scholz, que no solamente es este tipo de candidato, insisto, de centro, sino que es el candidato que quería ser jefe del partido y que perdió con los que lo nombraron ahora. Es medio raro, pero bueno, ya le vamos a dedicar un episodio entero tal vez al amigo Olaf. Pero ya que mencionabas esto de los cambios de las encuestas ahora están enfocadas también en ver qué pasa con el partido, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel. Porque ya sabemos todos, y por eso tenemos nombre para el podcast, Angela Merkel deja de ser canciller cuando termine este periodo, no se va a presentar a la reelección, y el partido de Angela Merkel todavía no eligió un candidato. Hay varios dando vueltas, que en realidad todavía no se sabe quién va a ser el presidente del partido, y aunque esa persona sea presidente del partido, no sabemos si va a ser candidato de esta unión de centro-derecha. Y bueno, es una situación complicada porque imagínense, Angela Merkel y su partido tenían una situación difícil a principios de año, y cuando llegó la pandemia, como pasó con todos los ejecutivos en la mayoría de los países del mundo, el impacto de manejar la pandemia y de hacerse cargo fue positivo, ¿no? para estos partidos, y en el caso del partido de Merkel subió 10 puntos. Estamos actualmente en 38, 36% de intención de voto, cuando en febrero estaban en 26%, luchando con los verdes. Entonces, claro, los damnificados ahí han sido los verdes, que no gobernaban. Claro, y entonces lo que quería que un poco nos cuentes, Raúl,
digamos, cuál es la situación actual, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las esperanzas, digamos, que tienen estos candidatos? Y lo que es más importante desde mi punto de vista, ¿qué representan, ¿no? Cada uno de ellos. Bueno, desde luego está claro que a pesar de este problema que tuvo con los test en Baviera, Markus Söder, digamos, es para la opinión pública el candidato más valorado precisamente por eso, porque está gestionando la pandemia en un estado tan grande y tan poderoso como el de Baviera, y además de los más afectados, ¿no?, por la pandemia dentro de Alemania. Tanto Merz como Armin Laschet, que también está gestionando, pero no tiene una presencia tan importante. Si cualquier persona que siga un poco los medios alemanes sabe que al finalizar las ruedas de prensa, las reuniones de la canciller con los diferentes presidentes de los Estados Federados, salía también Markus Söder en esa rueda de prensa, ¿no? Eso le da una visibilidad también grande, ¿no? Y Merz, que digamos el candidato más de los que se postulan más a la derecha, porque yo de Spahn casi lo descartaría, ¿no? A pesar de ser ministro de Sanidad, digamos, no ha tenido un papel tan relevante durante la pandemia, lo ha tenido al mismo nivel que ha podido tener el ministro de Trabajo. Entonces no ha sido ese ministro de Sanidad como en el caso de España, que sí que ha sido un descubrimiento, ¿no? El caso de Salvador Illa, que puedes estar de acuerdo con él o no, pero ha sido un descubrimiento a nivel de comunicación y cómo ha mantenido el temple durante estos meses. Spahn no. Y Friedrich Merz es, digamos, el candidato más a la derecha, el que estaba pensado como para intentar recuperar esos votos fugados a AfD, a la ultraderecha, pero estamos en un escenario nuevo, el escenario post-corona, en el que se necesita, o la gente o los electores van a elegir a personas confiables para manejar un escenario de crisis como en el que estábamos y del que no sabemos cuándo vamos a salir. Y ahí él pierde ese papel que tenía, como de intentar, ¿no?, traer de vuelta a casa a esos votantes que se fueron a AfD, ¿no? Y estamos viendo que las encuestas hablan de que tanto Olaf Scholz como Söder son, digamos, por un lado y otro, los candidatos más valorados por los alemanes, una vez que Merkel no se presenta, precisamente por eso, ¿no? Hay un tema que se conoce sobre todo en la política americana, que es el rally round the flag, que es cuando hay una catástrofe, una crisis muy potente, algo que no es esperable, los ciudadanos se ponen en torno a la bandera, digamos, en torno a su país, a su gobierno, y defienden la gestión del gobierno, porque es una manera de sentirse también parte de algo. Y eso hace que la gestión, o sea, la valoración de la gestión haya aumentado, y por tanto la popularidad de Angela Merkel y también de las personas que están gestionando. No olvidemos que Olaf Scholz es el vicecanciller, entonces ha tenido un protagonismo grande durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, es como tú dices, Merkel tiene ese +10, -10 siempre, ¿no? Cuando la crisis de refugiados fue -10, 10 puntos que perdió la CDU durante ese tiempo. Ahora vuelve otra vez a ganar 10 puntos con la gestión de la pandemia. Esos 10 puntos de Angela Merkel son también para la CDU, o la CDU se presenta sin esos 10 puntos. Eso es algo que tienen que preguntarse ellos para responder también a la pregunta del candidato, ¿no? Va a ser muy relevante quién sea, de todos los posibles candidatos, quién sea finalmente, para ver también las posibilidades que tiene el SPD y las de los verdes, que bueno, ya hablaremos en otros episodios más de ellos, pero todavía tampoco han decidido la pregunta del candidato, ¿no? Claro, y vos estás ahí muy nervioso, querés saber, te gusta así saber las cosas con anterioridad, ¿no? Pero bueno. Claro, porque así podemos meternos con ellos. Claro, más episodios. Claro. Pero una cosa, para todos estos nombres que estuviste mencionando, para que quieras saber más o para la que quiera saber más sobre estas personas, les dejamos en el blog, en Elecciones en Alemania,
el post que vamos a publicar hoy, cuando salga este capítulo, las referencias de estas personas, alguna foto, etcétera, para que se ubiquen, para el que quiera saber más y sepa dónde está posicionado cada uno, porque como explicaba Raúl, no es lo mismo que gane uno, que gane otro, y el perfil del partido va a cambiar bastante, más allá de que se vaya Merkel, va a cambiar en términos de si está más orientado a una postura pro mercado o más social, etcétera. Y como decís vos, todo en el marco de una situación de pandemia, ¿no? Digamos, de donde el corona nos condiciona a todos. Claro, eso, el que no entienda eso, por eso está tan fuera de juego AfD, ¿no? Porque no encuentra su lugar ahora. Quien no entienda eso, Die Linke tampoco lo acaba de encontrar. Bueno, no lo encuentra desde la caída del muro. Pero sí, yo creo que los verdes, a pesar de que tuvieron ese crecimiento grande antes de la pandemia, están tranquilos porque saben que tienen un espacio, y yo he escuchado, bueno, a Robert Habeck hablando, y es una persona, digamos, que transmite serenidad y sensatez. Hablan de que han hecho propuestas que el gobierno ha aceptado, que hay cosas que se están haciendo bien y otras que hay que hacer mejor. Es un partido que tiene chance, que tiene oportunidad de estar dentro de la campaña, pero va a haber partidos que van a estar muy fuera de la campaña si la campaña va de la crisis de la pandemia. Si todavía, cuando sean las elecciones, seguimos lastrando este tema, ¿no? Y bueno, según van las cosas, no parece que vaya a ser de otra manera, ¿no? Raúl, te voy a cambiar de tema brutalmente. Te voy a hacer una pregunta, casi te diría académica, que vas a tener que explicar con tu soltura y en muy poco tiempo, básicamente. Uh-huh. Y es, ¿qué es un marco o qué es un frame? Bueno, un frame, que hablamos mucho, nos gusta hablar muchísimo de frames, dice la definición tradicional, que es una selección de partes de una realidad determinada que pone de manifiesto algunos de sus elementos, mientras que omite otros, ¿no? Entonces, a partir de esa selección, que enfatiza determinados atributos, el frame influye en la percepción de la misma. ¿Y qué tiene que ver, ¿no?, con la política? Tiene que ver todo con la política, ¿no? La política, los discursos políticos se construyen a través de frames. Nosotros estamos consumiendo frames diariamente, porque, bueno, eso lo puedes explicar tú mucho mejor, que has leído un montón de libros sobre el tema del cerebro y de cómo afecta todo eso a las percepciones, etcétera, los sesgos de confirmación, todas esas historias de las que eres experto. Los frames ayudan a construir el discurso político y además posicionan tu mensaje en un lugar determinado, ¿no? Para también públicos determinados y para personas que tienen a veces una identidad determinada, ¿no? Entonces es fundamental. Por eso tenemos una sección en el podcast que se llama Frame de la Semana. Claro, exactamente. Y antes de avanzar con el frame de la semana, para el que quiera saber más sobre estos temas, también le vamos a dejar un par de links en el mismo post de eleccionesenalemania.com. Pero como decís vos, ¿no? Hay un frame de la semana. Hay un frame de la semana que es interesante porque pareciera que te lo hicieron a vos, ya que hace unos días publicaste en el blog también un artículo sobre la gestión verde en Berlín, digamos que es parte de un tripartito con la socialdemocracia y el partido de izquierda, Die Linke, que han de alguna manera cambiado una situación de Berlín, o parece que la hubiesen cambiado, que era histórica, y es que Berlín es una ciudad pobre, ¿no? El propio Klaus Wowereit, intendente o alcalde histórico de Berlín, dijo alguna vez: Berlín es pobre pero sexy, y esa frase quedó para la posteridad, entre otras cosas que hizo Klaus Wowereit, que algún día le deberíamos dedicar un episodio completo. A mí me encantaría, el otro día le vi, por cierto. Bueno, después me contás por qué, porque es una pregunta importante. Pero antes de irnos por las ramas, Raúl escribía el otro día un artículo sobre qué estaban haciendo los verdes en Berlín y la situación de que Berlín estaría en una situación económica bastante mejor de lo que se cree. Y llama la atención que unos días después de este artículo sale en el portal T-Online, que tiene que ver con noticias, etcétera, muy, muy cortas, pero que tienen bastante impacto porque salen rápido en Google, etcétera, donde se hablaba de esto. Entonces, contanos, Raúl, este titular nos marca un frame, es decir, un marco comunicacional como los que explicabas. Sí. ¿Qué dice este marco en torno a esta situación de Berlín? El titular decía: Berlín hace que Alemania sea más pobre. Sin Berlín, cada alemán sería casi 80 euros más rico, ¿no? Bueno,
Este es un frame estupendo para explicar por qué es tan potente estas cosas, ¿no? Porque llevo unos días pensando en un frame alternativo y no he conseguido lograrlo, ¿no? Porque pensaba, bueno, este titular está construido en base a datos de 2017, cuando los datos de 2019, los últimos que tenemos, hablan de que Berlín, por primera vez en la historia, su PIB per cápita es superior a la media alemana, 44.200 euros en Berlín, 41.800 en la media alemana. No llegamos a los 66.000 de rico Hamburgo, pero estamos, digamos, tirando de la economía hacia arriba. O sea que este titular ya no tendría sentido, pero da igual, no puedes combatir un frame tan potente anclado en agravios históricos y sentimientos identitarios, no puedes combatirlo con datos. Olvídense todos de eso porque no va a funcionar, ¿no? Y es tan potente que llevo varios días pensando, como te decía, en uno alternativo y no se me ocurre. ¿Y por qué es tan potente? Pues porque señala algunos agravios históricos, ¿no? Vuelve a poner sobre la mesa los alemanes ricos que pagan a los alemanes pobres. Hablamos del impuesto de solidaridad entre las regiones del oeste y las del este, los de Baviera que financian a los berlineses que solo están de fiesta, ahora no hay clubs de electrónica, pero también. Entonces, hay muchas imágenes que se nos vienen cuando alguien activa, o sea, cuando alguien arma un frame tan potente como esto y activa, digamos, unas imágenes en nuestro cerebro, cosas que tenemos aprendidas y que nos hace entender rápidamente esa frase y posicionarnos, ¿no?, sobre ella. Claro, y mira, Wow. Ahí llega el hada mágica de los consultores intergalácticos y me trae acá un sobre con la pregunta intergaláctica que te tengo que hacer y que creo que no me vas a poder responder por lo que acabas de decir, pero básicamente la pregunta intergaláctica de hoy, que se va al hada y me saluda, chao, es: ¿qué deberían hacer los verdes si efectivamente quieren ganar Berlín, como vos explicabas en tu artículo? ¿Qué deberían hacer con respecto a estos frames? Digamos, ¿cómo logran que Berlín, que la gente, que los ciudadanos de Berlín logre confiar en ellos? Tienen elecciones el año que viene. Han realizado una gestión interesante para cierta parte de ese electorado, pero al mismo tiempo también sabemos que Berlín está súper fragmentada. De alguna manera se parece un poco al nivel federal en algunos sentidos. Y los verdes tampoco la van a tener fácil, ¿no? Porque compiten por electorados compartidos tal vez con una propuesta socialdemócrata en el caso de que el candidato sea alguien potable, ¿no? Como podría ser la actual ministra de Familia, Franziska Giffey, o algún otro candidato interesante para el electorado berlinés. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tendrían que hacer, en pocas palabras, para superar la frontera del este, para intentar posicionarse como los primeros? Bueno, es verdad que la gestión de la que será candidata de los verdes, Ramona Popp, que es una de las 3 personas que lidera el gobierno de la ciudad, con el alcalde Müller y con Klaus Lederer de Die Linke, ha sido senadora o es senadora de Economía, Energía y Empresas y ha tenido una gestión con un perfil económico muy alto, muy potente, reivindicando su protagonismo en el mundo empresarial, el mundo de las startups, compartiendo siempre noticias de tipo económica, estando muy presente durante la crisis de la pandemia, con todas las ayudas que ha habido a emprendedores, a empresas, etcétera. Un perfil tan económico que a veces uno se olvida de que es de los verdes, ¿no? Y eso está bien, porque bueno, es un mensaje o son mensajes que podrían pertenecer a los candidatos de la CDU o del Partido Liberal, ¿no? Pero que durante esta legislatura nos hemos acostumbrado a escuchar en boca de una dirigente ecologista. ¿Y por qué hace eso? Pues porque creo que bueno, ella conoce bien su ciudad y los verdes, para ganar en Berlín, tienen que ampliar sus públicos, ¿no? O sea, ¿vos le animarías a que diversifiquen la agenda y el discurso? Claro, que si logra combinar su perfil económico, este perfil que ha mantenido durante toda la legislatura y que todavía puede mantener durante un año, con los valores clásicos de su partido por los que son reconocibles, es decir, ecologismo, políticas de familia, justicia social, integración de migrantes también, ¿no? Porque bueno, Berlín ha crecido en los últimos 10 años en 400.000 personas, hemos pasado de 3.300.000 a 3.700.000 y el 80% de esas personas son extranjeros, y eso es un tema que está en la calle, es un debate que hay que afrontar también para facilitar su integración, ¿no? Si logra combinar ese perfil económico, que de verdad que yo cuando la veo tuitear, porque es muy activa,
pienso que es de la CDU, ¿no? Porque yo tengo mis marcos mentales también, ¿no? Uh-huh. Igual que los tenemos todos. Y bueno, yo creo que ella, si consigue hacer eso y vincular el crecimiento de la ciudad o atribuirse políticamente parte de ese éxito colectivo, podría convertirse en la primera alcaldesa del Berlín reunificado. Bueno, muchas gracias, Raúl. Espero que se queden contentos con la respuesta de este consultor intergaláctico que comparte conmigo este podcast. Y hasta aquí llegamos con el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos. El primero ha sido todo un éxito, estamos muy contentos. Muchas gracias por todo el feedback, por los elogios. Nos dan muchas ganas de seguir adelante. Y para que podamos seguir adelante, recuerden que se pueden suscribir al podcast en cualquiera de las plataformas que estén usando: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás. Si no, se fijan en eleccionesenalemania.com, que ahí están también todos los links para poder seguirlo. Y seguirnos en las redes sociales, ¿no, Raúl? Sí, hay que retuitear y dar likes, que nos gusta mucho. Necesitamos likes de la gente para seguir adelante. Sí. Ahí como los famosos necesitan aplausos, necesitamos nosotros likes y retweets, etcétera. Y necesitamos también que si alguien quiere plantear temas, los plantee, porque bueno, nos ayuda también a la producción del podcast. Muy bien, ojo con plantear temas de fútbol, porque Raúl está en una situación difícil en este momento. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita Elecciones en Alemania o seguinos en Twitter. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chao. Raúl. Sí. Tengo una pregunta. Bueno, venga, va, adelante. ¿Cómo te enteraste del puro fax? Bueno, pues estaba en la calle donde vivo, aquí en Charlottenburg, esperando una pizza en el restaurante Rosario, que es la ciudad donde nació Messi. Uh-huh. Una pizza con salami. Enfrente de donde yo estaba Klaus Wowereit cenando con dos amigos. Y miré el Twitter y Alfredo Martínez, un gran periodista de Onda Cero, tuiteó que Messi se iba y lo del burofax. Y se me atragantó ya no pude comer la pizza, ni saludar a Klaus Wowereit. Yo quería saludarle y decir: Klaus, vine a Berlín por ti, porque eres el mejor alcalde de la historia de la ciudad, pero no pude hacer nada porque estaba triste. ¿Lloraste? No tanto. Chao, Raúl. Chao.